La mitad de provincias termina escrutinio de consulta popular. Se recuperan las hidroeléctricas y disminuyen los cortes. Fuerzas Armadas agradecen confianza en labor que cumplen. Unidades particulares inician clases en la costa y Galápagos. Decomisan embarcación con 1.5 toneladas de droga en Galápagos. Prisión preventiva para Colón Pico por tráfico de armas. ¿Qué tal, queridos amigos televidentes? Muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta, la segunda emisión de El Noticiero. Vamos de inmediato con el desarrollo de los temas. (12:27), el impacto entre una buseta escolar y un automóvil dejó varios heridos y una persona fallecida. Fernando Escurra sigue el tema y tiene un avance desde Quito. Adelante. El exceso de velocidad habría sido la causa de un accidente de tránsito que se registró esta mañana en el centro de Quito. Dejó una persona fallecida y 4 heridas. Más detalles los vamos a conocer en minutos nada más en esta emisión de El Noticiero. Manténgase en nuestra sintonía. Muchas gracias, Fernando. Estaremos atentos y mucha atención también porque en la Asamblea Nacional se reorganizan las fuerzas políticas luego de la consulta popular y el triunfo mayoritario del sí. Cristian Hidalgo con un avance. Ponga mucha atención cómo queda la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional tras la consulta popular. En el oficialismo llaman al diálogo y buscan consensos que permitan conseguir los votos para la aprobación de leyes. En otras bancadas legislativas dicen que están dispuestos a conversar. Todos los detalles en la segunda emisión del noticiero. Los esperamos. Estaremos atentos, Cristian. Seguimos con más atención porque tras la aprobación de la extradición en la consulta, algunos de ellos pueden ser Fabricio Colón Pico, por ejemplo, relacionado con el narcotráfico, y el ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por el caso Sobornos y otros. Daniel Borja a esta hora con el siguiente avance. Buenas tardes, amigos televidentes, compañeros. En pocos minutos más le vamos a ampliar detalles sobre los procesos de extradición que podrían generarse en el futuro en nuestro país. Entre los nombres que aparecen ya como perfiles que podrían considerarse importantes para otros países están los de Fabricio Colón Pico, que fue detenido el día de ayer y que tendría relación incluso con temas de narcotráfico. Y el otro nombre que señalan incluso de diferentes sectores está el del ex vicepresidente Jorge Glass. Esto presuntamente porque él fue nombrado en los diferentes testimonios presentados ante la justicia norteamericana en torno al proceso de lavado de activos que se lleva en contra del ex Contralor General del Estado, Carlos Polit, en relación a la trama de corrupción de sobornos de Odebrecht. Los detalles de esta información y mucho más le contamos en el noticiero segunda emisión, así que no se lo pierda. Estaremos pendientes. A Daniel, buenas tardes, gracias. Y según investigaciones, el cuerpo desmembrado hallado en Quito, cerca de la vivienda de la fiscal Diana Salazar, sería de un extranjero. Juan Pablo Ruiz, con un avance. Buenas tardes, más adelante en el noticiero. Las unidades de Policía Científica, de Criminalística y también de DINASER continúan recabando información sobre el hallazgo de un cadáver desmembrado en las inmediaciones de la urbanización donde vive la fiscal general Diana Salazar. Según la Fiscalía, podría tratarse de un nuevo intento de intimidación en contra de la fiscal, que lidera varios procesos penales, entre los que destacan Metástasis Purga, entre otros. Expertos consultados coinciden de que estos son actos criminales que buscan intimidar a la fiscal general Diana Salazar, quien en cambio se mantiene firme en la investigación de cada uno de estos casos de connotación nacional. Todos los detalles en breve, aquí en el noticiero. Juan Pablo, gracias. Y la policía investiga el asesinato de una persona en el sur de Guayaquil. Jorge García está en el punto y nos tiene más detalles. Te escuchamos, Jorge. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. La Policía Nacional está investigando el crimen de una persona, hecho registrado en el sector de Las Acacias, en el sur de Guayaquil. De lo que se conoce, la víctima estaba siendo inducida para vender droga por parte de una banda que opera en el sector.
¿Cuánto tiempo tenía el chico cuidando carros acá en el sector? Ya algunos añitos, ya algún tiempito ya tenía aquí. Exactamente no podría decirle. ¿Escucharon solamente los disparos? Sí, los disparos nada más. ¿Pudieron llamar a una ambulancia para poder salvarle la vida o brindarle los primeros auxilios? Mire, de verdad no le podría decir nada de eso porque yo me quedé dentro de la casa, no salí. No salí porque uno no sabe qué vaya a pasar. En este caso ya se activaron las unidades de inteligencia y se espera ubicar a los responsables en las próximas horas. Se conoce preliminarmente que 2 sujetos a bordo de un Chevrolet Beat plomo se bajan y empiezan a propinar disparos a 2 cuidadores de vehículos del sector, siendo el uno victimado por los disparos y posterior su fallecimiento. El eje investigativo y de inteligencia ya se encuentran trabajando en este hecho violento que tuvimos en la madrugada. Bueno, en el distrito Esteros hemos reducido en lo que es muertes violentas en un 4% si comparamos de enero hasta la presente fecha del año anterior y de igual manera en lo que es delitos. Nosotros tenemos varias múltiples estrategias, como es el patrullaje preventivo, patrullaje móvil, tenemos desplegados nuestras policías comunitarias en los sectores para que hagan acercamientos de asambleas comunitarias y puedan absorber de primera mano de la ciudadanía lo que les ocurre en territorio. Es el reporte que le tenemos desde el sur de Guayaquil. Es todo en cuanto podemos informar. Buenas tardes. Atención, les contamos que unidades particulares iniciaron clases en la costa y Galápagos. A esta hora, Joana Ceballos con el informe de lo que ha sido esta apertura del ciclo escolar en la ciudad de Guayaquil. Un viaje emocionante. Así describen los docentes de algunas unidades educativas particulares que ya iniciaron las clases con el fin de que su alumnado retorne a las aulas con entusiasmo y con ese optimismo que los describen a niños y jóvenes que tienen hoy en día. Cada año que inicia es una oportunidad inmejorable para todos. Las instituciones educativas debemos convertirnos en permanente referente de esperanza, de un cambio positivo. Y aquí está el reflejo de nuestros estudiantes. Con nostalgia, con esos sentimientos encontrados que tienen los padres de familia al iniciar las clases, es como se encuentran al ver cómo sus hijos e hijas regresan a clases. Me siento muy contenta, muy agradecida con Dios porque me ha permitido ver este día, este último día de mi hijo. Muchas más ganas, mucha más fuerza, motivándolos a ellos a que sean mejor que el año pasado, pues, y que todo sea para bien y que tengan mucha humildad, mucha unión con los compañeros y que terminen una buena etapa de su vida, porque esta etapa es única que vivimos todos. Muy necesario salir de la virtualidad, tener ese contacto físico con sus compañeros, creo que siempre va a ser bueno para ellos. La emoción fue evidente, no solo en los padres de familia, como ustedes pudieron escuchar, sino que también en los estudiantes que entre sonrisas inician este nuevo periodo lectivo. Sí, me agrada la idea de volver a clase, conocer nuevos profesores, volver a ver a mis compañeros. Es muy gratificante porque ya extrañaba estar con ellos y conversar y prestar atención a clase. Asimismo, el Ministerio de Educación indicó que las instituciones educativas fiscales para el régimen Costa Galápagos en el año lectivo 2024-2025 iniciarán el 29 de abril del 2024, de manera escalonada de conformidad con el siguiente cronograma. Preste mucha atención. El bachillerato de primero, segundo y tercero inicial, el 29 de abril. Educación general básica superior, octavo, noveno y décimo. Y preparatoria de primer grado, el 30 de abril. Asimismo, quinto, sexto y séptimo, como segundo, tercero y cuarto año de educación general básica, ingresarán el 1 de mayo. Y con esa alegría los estudiantes se incorporan de poco a poco en las unidades particulares, ya sea en colegio y escuelas, mientras que en las unidades fiscales están a 6 días de iniciar las clases. Perfecto, Johanna, muchísimas gracias, como no. Bendiciones y toda la suerte a los estudiantes en este nuevo año lectivo en la costa ecuatoriana. Amigos.
Amigos televidentes, decenas de terremotos sacudieron Taiwán en las últimas horas. Vamos a regresar con esto y mucho más aquí en la segunda emisión de El Noticiero en Instantes. Atención, les contamos que decenas de terremotos sacudieron Taiwán. El gobierno de la isla informó que los fenómenos de una magnitud máxima de 6.3 fueron réplicas de un gran sismo que dejó 17 muertos a principios de mes. Según la Administración Meteorológica Central, se sintieron más de 200 temblores entre la tarde del lunes y la mañana de este martes en el este del territorio. Las autoridades locales anunciaron que las escuelas y las oficinas permanecerían cerradas el martes debido a las réplicas. Decenas de manifestantes fueron detenidos en las universidades de Yale y la de Nueva York por actos antisemitas contra docentes y alumnos. El presidente Joe Biden condenó las protestas. En la Universidad de Nueva York, manifestantes pro-palestinos se enfrentaron a la policía tras su intervención para desmantelar una zona liberada anti-israelí, agravando las tensiones en un contexto de crecientes protestas contra la guerra en Gaza en campus universitarios a lo largo de Estados Unidos tras la invasión del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre. 133 personas fueron detenidas tras la manifestación estudiantil. La policía utilizó varios ómnibus para trasladar a los arrestados. La rectora de la institución compareció la semana pasada en el Congreso, donde aseguró que el antisemitismo no tiene cabida en su universidad. El lunes decretó que las clases se realizarán a distancia. Este incidente no es aislado, sino parte de una serie de protestas que han tenido lugar en instituciones como Yale, la Universidad del Sur de California y Harvard, Ohio State y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, donde los estudiantes han expresado su rechazo a las acciones de Israel en Gaza, exigiendo a sus universidades que rompan sus lazos financieros con Israel. Para nosotros aquí en el MIT hay colegas que están pidiendo el retiro de fondos y donaciones de compañías cómplices del genocidio. En el MIT tenemos una relación especial con Israel, dado que recibimos fondos para investigación del Ministerio de Defensa israelí. Las universidades estadounidenses han sido escenario de tensiones desde el inicio del conflicto. Los centros educativos han sido acusados de no hacer lo suficiente para proteger a los estudiantes judíos ante un aumento de agresiones antisemitas. En meses pasados, las rectoras de las universidades de Pensilvania y de Harvard se vieron obligadas a renunciar. Estudiantes por la Justicia en Palestina, un grupo a nivel nacional, ha estado particularmente activo, lanzando una iniciativa llamada Universidad Popular para Gaza, con el fin de presionar a las instituciones educativas a cortar lazos con Israel. Las reacciones no se han limitado al ámbito académico. El presidente estadounidense Joe Biden condenó el crecimiento del antisemitismo en las manifestaciones y aseguró que no tiene cabida en los campos universitarios ni en ningún lugar del país. Pamela Montilla, TC Televisión. Un tren envuelto en llamas provocó pánico en el centro de una ciudad en Canadá. Los detalles en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. La Corte Penal Internacional abrirá una oficina en Venezuela. El fiscal general del tribunal, el británico Karim Khan, realizó una visita sorpresa a la Asamblea Nacional del país, donde reiteró la apertura de una oficina que proseguirá las pesquisas de la Fiscalía en la investigación de violaciones a los derechos humanos. En China, más de 100.000 personas fueron evacuadas por las precipitaciones torrenciales e inundaciones que han hecho crecer los ríos en el sur del país, donde el gobierno emitió este martes su máximo nivel de alerta por lluvias en partes de la provincia de Cantón, donde se registran 4 muertos. Un bombardeo ruso destruyó la torre de televisión de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, en medio de las advertencias de Kiev de un periodo difícil en el frente a partir del próximo mes. La estructura de 240 metros, que ya había sufrido daños en otro ataque de Rusia en marzo del 2022, se derrumbó por la mitad.
Un tren envuelto en llamas cruzó anoche el centro de la localidad de London, en Ontario, Canadá, dejando atónitos a todos aquellos que transitaban por el lugar. Se trata de un tren que transportaba mercancías y materiales peligrosos. Afortunadamente, los vagones que trasladaban estos productos se habían desprendido antes del siniestro, por lo que en el momento del hecho no estaban ya enganchados al convoy. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó un ejercicio que simuló un contraataque nuclear como una advertencia a sus enemigos, de acuerdo a la agencia de noticias estatal. Previamente, el ejército surcoreano había anunciado que Pyongyang había lanzado varios misiles balísticos de corto alcance, unos disparos confirmados también por Japón. Pamela Montilla, TC Televisión. Les compartimos a continuación la historia de Joel. Él tiene 15 años y una enfermedad catastrófica. Es un tipo de cáncer a la sangre que causa decaimiento y todo tipo de malestar. Su madre necesita ayuda económica urgente, pues el tratamiento que debe realizarse cada 21 días cuesta en total $16,000. Aquí los detalles. Diciendo, espero que ella me vaya. Lo que pensaba ser una simple tos para Joel se convirtió en un martirio que ya ha durado 6 años. Y me terminaron ingresando. Yo recuerdo que grabé un video que pensaba que iba a ser algo de 3 días. Su madre nos cuenta que él tiene un tipo de cáncer a la sangre. Este se denomina linfoma de Hodgkin y causa todo tipo de complicaciones entre malestares y debilidad. Lo más triste son las anemnopatías, tumores que se forman en diferentes órganos. Luego de quimioterapia, inmunoterapia y un trasplante de médula ósea que lo hicieron con mucho esfuerzo con la esperanza de que Joel supere la enfermedad, los resultados no fueron los esperados, pues volvió a recaer. Presentó ganglios a nivel de su cuellito otra vez. Esta madre está desesperada, pues ha tocado a varias puertas y le han dicho que la única salvación sería aplicarle una mezcla de fármacos altamente costosos. Alrededor de $16,000 para cada 21 días. Son muy caros. Para nosotros es imposible, señorita. Verónica aporta con su fuerza y amor imparable. Mi hijo está contra el tiempo. Mi hijo necesita urgente recibir tratamiento. Pero Joel además es un chico muy inteligente y con grandes aspiraciones. La verdad, yo quisiera ser psicólogo y si Diosito lo permite, con mi amiga tenemos unos planes de estudiar en la Católica. Usted puede aportar con un granito de arena para contribuir con esta noble causa a través de la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha, número 2209-149451, a nombre de Joel Jacome, con cédula 1728-698315, o llamarla directamente a su madre Verónica al número 097-93-32-681. Estamos seguros que sus manos solidarias podrán dar un poco de esperanza a esta familia que tanto lo necesita. Alejandra Cueva, TC Televisión. Se explota. 2:48. Seguimos con más aquí en la segunda emisión de El Noticiero, pero ahora es momento, como todos los días, de Crónica Viva, con el estilo único de mi querido José Delgado. ¿Cómo está? ¿Qué tiene tal, para hoy? mi estimada Saskia? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vámonos inmediatamente, Saskia, a lo que ocurre en Milagro. El índice delictivo está bajando. La ciudadanía da su respaldo tanto a la policía como a los miembros de las Fuerzas Armadas, pero también pide colaboración, los agentes piden colaboración de la comunidad. Se lo contamos. Continuamos tomando el pulso de seguridad de algunos cantones de la provincia del Guayas. En esta ocasión estamos acá en Milagro. Todo está tranquilo ahorita, ya no es como antes. Podemos accionar bastante, ya podemos salir donde quiera ya. Está bonito Milagro ahorita, que no hay crimen casi ya. Ha bajado bastante la delincuencia, ha bajado bastante. Podemos observar también la constante presencia de la policía, sobre todo lo que es el sector bancario. Todo bien, gracias a Dios, José Delgado. Bienvenido a Milagro. Claro, Milagro está más tranquilo, aunque la calor es que nos está matando ahorita. Le hacía falta estar aquí en Milagro. Bienvenido a Milagro, te queremos. Milagro está más bonito que antes. Aquí todo es alegría.
Nadie topa a nadie. La delincuencia no para, tenemos que seguir apoyando a los militares, a como cueste, pero tenemos que seguir apoyándolos. Pero ha bajado. Sí, bastante. Aquí estamos, gracias a Dios, mejorando bastante cada día estamos mejorando. Pero sí la he tenido bastante porque las autoridades están... Porque es una ayuda los militares y la policía que ronden en todo el país, no solo aquí en Milagro. Claro, ya hay más presencia policial desde que el presidente que está entró, porque anteriormente no se veía policía por ningún lado aquí en Milagro. Caballero, ¿cómo está? Aquí bien bendecido por nuestro Dios. Yo ando por la calle como un vagabundo, pues déjame decirte que el Señor existe en este mundo. Yo no quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu hermano, pues déjame decirte que el Señor existe y nos tiene a todos. Estimado Felipe, buenas tardes. Usted acaba de escuchar, oiga, esto es una encuesta callejera, o sea, no estamos aquí, no somos encuestadores profesionales, pero sí como periodistas, como reporteros podemos medir lo que dice la gente espontáneamente, ¿no? Y nos sorprendemos de ver la actitud positiva también de los milagreños ante lo que ellos consideran que el índice delictivo está bajando. Obviamente, las autoridades están haciendo lo suyo, pero hay que anotar algo importante, Felipe, la gente está colaborando. Cuando ocurre algo, inmediatamente llaman al 911 o llaman a los patrulleros a través del chat que tienen, y esto ha funcionado y ha dado estos resultados. Así es, José, un fuerte abrazo a la distancia y mencionar 3 temas puntuales y muy rápido. Yo creo mucho más en las encuestas que hace usted todos los días en la calle que en aquellas que se suben a redes sociales sin ni siquiera firma de responsabilidad. Segundo, las imágenes del pasado son justamente del pasado, a ver ciudades, barrios totalmente desoladas. La vida está volviendo a la normalidad. Y lo tercero, la gente, la sociedad ya no le tiene miedo a los pillos y está trabajando de la mano con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas y con el ECU 911 para reportar y para denunciar a estos bandidos, como los decimos. Exactamente, Felipe, ahí está el meollo del asunto. Denunciar, avisar a la policía cuando los delincuentes están haciendo las suyas y no tener miedo para que los agentes puedan actuar y parar este tipo de actos delictivos a tiempo. Vámonos a lo que es el norte de Guayaquil, donde algunos conductores han decidido no pararles a ciertos personajes que ellos consideran peligrosos para ellos y también peligrosos para las personas que van dentro del bus. Pero obviamente hay quienes consideran que esto es algo injusto, ya que no todos son cortados con la misma tijera. ¿Qué más, Delgado? Bacano, ñaño. Haberte visto. Todo bien, gracias a Dios. ¿Cuál es, ñaño? Aquí dándole para adelante, Delgado. Ya la gente nos puso, ya no nos quiere llevar, ya. Llevar por errores de la gente, de otros manes. Uno se sube a los buses y no quieren cerrar la puerta y a veces uno va y paga su pasaje y dice que no, que vamos a robar, que bájate. Y uno baja a pagar su pasaje a su destino, papá, pero está lámpara que por otros manes paguémoslo, por pecadores pagamos los inocentes, le digo la verdad. Dile que le da no le quiere abrir la puerta, no le quiere abrir la puerta. Y el mamá va a su pasaje, va a pagar su pasaje y no le quiere abrir la puerta. Tócale, tócale. ¡Oh, ve! El bro, ve. ¡Ábrele! ¡Oh, ve! ¡Papá! ¡Oh! Va a subir el mampe. Déjalo. Si no te das cuenta, va a ser Delgado. Ve, mira, ve. Sigue de largo, no te llevan, ¿sí ve? Ya, porque usted mismo se da cuenta. ¿Sí me entiende? Y porque ustedes la prensa lo quieren. ¡Oh! ¡Papi! ¡Párale! Hay choferes que no dejan camellar a la gente, papá. Hable. Usted como chofer que anda todos los días en la calle, ¿deja o no deja camellar usted a los muchachos cuando suben, papá? A la gente que trabaja así, gente honrada debe trabajar, pero hay gente que suele hacer perjuicio. Me lacho la camisa, papá, vea. No tengo arma, no tengo nada. Voy subiéndome para irme a mi destino. A mi frente dicen a la gente, mira, vengo aquí, no te quiero robar, apóyame. O si no le tiran un caramelo y se lo quieren vender a $1. $1 vale, dame $1 por un caramelo. Muchas de las veces no se coge porque los ATM están aquí y no nos dejan parar. Es que en estado etílico no puede. ¿Por qué? En
Santiago Estílico no puede. No, porque uno se le paga el pasaje, mamá, pero uno va al viaje. Es que no es que nosotros no queremos llevar, lo que pasa es que suben a hacer problema, entonces los pasajeros le echan la culpa al chofer, a uno le echan la culpa. ¿Para qué hace subir? Si ve que está borracho, ¿para qué hace subir? Bueno, la policía, como ustedes pueden ver, está constantemente realizando operativos a lo largo de la Cuacerina. Caballero, cuidando, dándole tranquilidad a la gente. Claro, eso sí, siempre cuidando a la gente, cuidando a la gente. Bueno, ya pasará, obviamente las personas que desean subir a los buses deben hacerlo de una manera respetuosa, porque obviamente si van a subir de una manera queriendo sorprender a los conductores, no les van a abrir la puerta. No son todos, obviamente no son todos. Vamos inmediatamente a lo que es un ejemplo de vida, un ciudadano que a pesar de las dificultades del clima y de todo los problemas que ha tenido, sigue con optimismo comercializando sus productos. ¿De quién se trata? Se trata de don José, un tocayo, se lo contamos. Soy chileno, lleve don José. Hable. Pongo $1. ¿Cuántas son? Ya, $1, tenga. Vamos, ñaño, vamos, siga grabando. Trabajando, teniendo 115 años trabajo, ñaño. 115 años, ¿ves? Todavía salto, bailo, ñaño. Aquí todo siempre se no vendo esto, vendo mango. Desde 80 años, ahora tengo 115. Déjeme ver la cédula, a ver si tiene 115. No cargo aquí, yo traigo documentos cuando hago apuestas, no me creen. Usted es bastante alegre para... Misco, ñaño, ya no misco. ¿Qué le corre hecho? ¿Qué le corre, ñaño? 28 años trabajando aquí en Guayaquil. Antes en campo, trabajando agricultura. No dejando chiste a un lado en campo, para trabajar duro, comer producto natural. Ahora aquí puro balanceado. Ya ahora sí siento que estoy mayor, pero tengo 115 años, ñaño. Mayorcito, pero con sudor, sacando sudor, trabajando, ganando la vida. Ahora actual los gente jóvenes se pierde la vida en vez de trabajar le cogen cosas ajenas, eso no es así, ñaño. Mandarina chilena, en pepa, jugosita, 4 por $1. Así se vende bastante, porque no es delgado. Gracias a Dios, acompaña. Venga, niña. Gracias, señores, gracias, ñaño, gracias, que Dios te bendiga, gracias. Me voy trabajando, gracias a Dios, ñaño. Mandarinas para calor, mandarinas. Chela, jugosita, la mandarina, mandarinero. Venga, niña, venga. Ahí está la mandarina chilena, $1. Gracias, ñaños, gracias. 4 por $1, 4 por $1, aproveche. Usted sabe que ahorita nuestras mandarinas no hay. Solo hay exportadas mandarinas chilenas en pepa. Por primera vez. Ñaño, gracias, Dios le pague. Chao, hasta otro día. José, cuídese, ¿ah? Chao, papito, gracias, yo también. Muy bien, excelente la actitud de don José, que definitivamente con su mandarina se defiende, tiene para vivir y obviamente ayudar a su familia. Y esta noche en Alerta Roja, no se pierda, las librerías están yéndose a la quiebra. Les contaremos por qué. La verdad es que el internet los está obligando a cerrar porque ya no tienen clientes. Y una de las más conocidas en el centro de Guayaquil, los dueños nos explican qué es lo que está ocurriendo esta noche en Alerta Roja a partir de las 11. Así que los esperamos. Lamentable lo que nos cuentas, José. Estaremos muy pendientes de esta historia. Muchas gracias. Amigos, seguimos revisando más noticias. En las Islas Galápagos se incautó un cargamento de droga que iba en una embarcación con varias personas a bordo. Elementos de las Fuerzas Armadas localizaron la embarcación con aproximadamente 1.5 toneladas de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La droga iba en 43 bultos, según datos de la Armada del Ecuador. Durante la operación también se detectaron 600 galones de combustible y 3 motores fuera de borda.
Un cadáver fue encontrado en la entrada del barrio Guajaló, esto en el sur de Quito. Los vecinos alertaron del hallazgo del cuerpo que estaba a un costado de la vía. Los uniformados comprobaron que el ciudadano no tenía signos vitales y llevaba sus pertenencias en la ropa. Este hecho causó conmoción en los vecinos del sector. También les contamos que la Fiscalía informó que con las pruebas presentadas, un juez ordenó la prisión preventiva en contra de Fabricio Colón Pico y 4 personas más. La instrucción fiscal por presunto tráfico de armas durará 30 días. Recordemos que Colón Pico fugó de la cárcel de Riobamba en enero de este año. La hermana de Colón Pico, detenida en el operativo y fue implicada en otros delitos de años anteriores. El país ganó en la consulta popular, es lo que afirma la constitucionalista Pamela Juliana Aguirre y el excomandante general de la Marina, Alan Molestina. Conozcamos a continuación sus argumentos tras la jornada electoral. Los ecuatorianos se pronunciaron a favor de la seguridad y eso incluye el trabajo coordinado de las fuerzas del orden. Lo dice la gente en las calles y también es el criterio del excomandante general de la Marina, Alan Molestina. Que este rol de las Fuerzas Armadas de alguna forma se aproveche todas estas capacidades que tiene para apoyar a las otras instituciones a combatir a estas amenazas que actualmente tiene nuestro país. Esa labor debe ser acompañada de otros cambios en la justicia para luchar contra el crimen organizado en el país. Así lo afirma la constitucionalista Pamela Juliana Aguirre. Primero, me parece uno de los más importantes de extinción de dominio, precisamente para enviar ese mensaje claro de que todos estos actos delincuenciales no generan efectos positivos económicos. Más allá de los efectos perversos en la sociedad, el mensaje es: no rinde económicamente ser delincuentes. Y esto porque les van a quitar todos los bienes de origen ilícito. Otras reformas tienen que ver con las personas privadas de la libertad. Endurecimiento de penas de los delitos que se establecieron en el anexo. La segunda, que tiene que ver con el régimen penitenciario, es decir, incluir a otros delitos en el no beneficio de del régimen penitenciario por buena conducta. Aguirre y Molestina coinciden en que vienen otros vientos que llevarán a mantener una nueva y mejor capacitación en materia de seguridad. Porque la clave para combatir a estas bandas criminales, a estos narcos terroristas, es la inteligencia. Con inteligencia es que podemos llegar a desbaratar estas bandas, tomar prisioneros a los líderes, evitar que ingrese la droga a nuestro país, que salga por los puertos. Para ellos el país ganó porque se estableció un nuevo camino en cuanto a la seguridad ciudadana, un trabajo de todos los sectores en el Ecuador. Emilio Zamora, TC Televisión. En los próximos días, el presidente Noboa enviará las reformas al Código Orgánico Integral Penal, una vez que la población aprobó la propuesta de endurecer las penas para ciertos delitos. El endurecimiento de penas para los delincuentes y criminales será posible gracias a la aceptación de más del 70% de los ciudadanos que fueron a las urnas, quienes consideran que será una advertencia clara para quienes pretendan continuar delinquiendo. Uno lo que quiere es que exista menos delincuencia y por lo tanto lo que quiere es poner un método disuasivo. La sociedad le advierte a las personas: si tú cometes un delito, la sanción va a ser de esta magnitud. Y lo que parece que nos hemos dado cuenta es que si la sanción no es tan grande, la gente va a seguir cometiendo delitos. Va a generar tal vez una calma social y va a crear una expectativa positiva en la ciudadanía respecto de si esto efectivamente va a permitir solucionar a corto o mediano plazo el tema de la inseguridad, que al fin y al cabo es lo que busca esta pregunta. El terrorismo, el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, la delincuencia organizada, el asesinato, el sicariato, la trata de personas, el secuestro extorsivo, el tráfico de armas, el lavado de activos y la minería ilegal son los delitos en los que se aplicará la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Las propuestas se relacionan con otra pregunta de la consulta.
en una de las preguntas de decir que la persona que es sentenciada por esos delitos tenga que cumplir la pena entera en el centro de privación de libertad, la atamos a esta otra pregunta del endurecimiento de las penas, y el resultado va a ser este. Porque va a tener que aplicarse de manera correlativa el hecho de que estas personas que por estos mismos delitos están sentenciados de manera más severa, con penas más rigurosas, más estrictas, más duras, más elevadas, cumplan esa pena de forma integral cuando se cometan este tipo de delitos en los centros de privación de libertad. Luego de la consulta, el presidente de la República tiene un plazo de 5 días para enviar el proyecto a la Asamblea, en el cual se conocerá cuál es el aumento de penas según el delito, entre otros detalles. Ese documento que envíe el presidente de la República a la Asamblea será analizado y debatido para sacar un proyecto de ley o una ley que pueda reformar este Código Orgánico Integral Penal. Todos sabemos que va a ser despacio, esto no es que de un día para otro, pero espero que el señor presidente tenga el apoyo también de la Asamblea para que pueda trabajar bien. La Asamblea tendrá 60 días para debatir y aprobar la medida, obedeciendo la voluntad de los votantes, quienes apostaron por la seguridad del país y mejores días. Stalin Vaquerizo, TC Televisión. Les contamos que los vecinos de Rumiloma, en el Valle de los Chillos, están preocupados por la irresponsabilidad de personas desconocidas que botan basura y escombros, esto en la quebrada Santa Isabel. Esta acción se convierte pues en un potencial bomba de tiempo en el invierno. Esta es la condición de la quebrada Santa Isabel, ubicada en Fajardo, Valle de los Chillos. Los moradores señalan que en el invierno el agua desborda y causa problemas en el sector. Así lo han vivido años atrás. Entonces, ¿qué hace? Le empuja al río al agua, entonces por ende el río tiene que coger otro cauce. Y eso no es justo. Esta quebrada es muy, como les digo, botan toda la basura, no pasa el agua, queda estancada. Entonces es un peligro para la comunidad. Los moradores enfatizan que esta irresponsabilidad por parte de personas desconocidas que han convertido a la quebrada en una escombrera y basurero ha desembocado en el taponamiento del sistema de drenaje. Se pasa el agua hasta por encima del puente, se levantan ahorita las tapas del alcantarillado, todas esas cosas. Por todo esto es un aguanal de que se baja todito para abajo, se baja para San Pedro, se baja para el que se va al Cabre. Sobre el tema, dirigentes locales enfatizan trabajar en planes de contingencia para evitar futuros inconvenientes. Poco a poco la municipalidad lo hace la etapa 1, hacemos un muro de escolleras, la etapa 2 otro muro de escolleras. En cambio, en esta vez se ha hecho un contrato de cerca de $100,000 para que se haga la limpieza de toda la quebrada. La colectividad hace un llamado para que las quebradas no sean convertidas en botaderos de basura y que estos desechos causen inconvenientes con las crecidas de los ríos de la localidad. Cristian Uciña, TC Televisión. Son las 13:07 de la tarde y se registró la caída de un vehículo al río en el cantón Sucúa, en la provincia de Morona, Santiago. Desde la sala de operaciones del ECU 911 Macas se coordinó la movilización de personal y unidades de socorro. El puente quedó sobre su costado derecho y la camioneta en medio de la correntada. El Ministerio de Salud Pública dio a conocer que existen 3 personas atrapadas en un islote que serían menores de edad y al parecer varias personas fueron llevadas por la corriente del río. Es una noticia en desarrollo. Estaremos pendientes. Los afectados del deslizamiento de tierra en el barrio Santa Teresita en Conocoto exigen a las autoridades las tareas inmediatas de limpieza. No han hecho la limpieza de este colector, que se baja todo. Estamos aquí en plena Simón Bolívar. Es la reacción de los vecinos y afectados de Santa Teresita en Conocoto Alto, Valle de los Chillos. Enfatizan que los trabajos de limpieza no garantizan que en el lugar vuelva a ocurrir una tragedia. Hasta la parte de abajo. Las autoridades que nos ayuden limpiando todavía la parte de arriba, que está todavía de lodo. Y también que nos ayuden asegurando la parte de la Simón Bolívar.
En un recorrido aéreo se puede divisar cómo gran cantidad de escombros aún permanecen en el lugar colina abajo. Los residentes de la zona son reiterativos en pedir trabajos integrales para retirar el material pétreo. Si es zona de riesgo, no deberían aprobar para la escritura. Yo como afectada me siento muy mal que me vengan a decir que retiren de aquí. Los vecinos enfatizan estar preocupados porque en la zona todavía se registra material pétreo, lodo y piedras. Ellos señalan que con la lluvia cualquier cosa puede pasar y ellos quieren evitar ser parte nuevamente de otra tragedia. Lo único que nosotros pedimos es que nos den protección y nos den ayuda limpiando ese lodo que está ahí, esos escombros que está ahí, que nos ayuden a botar. La colectividad de este populoso sector del Valle de los Chillos solicita de manera urgente aplicar medidas contundentes en la zona. Temen que la fuerza de la lluvia ocasione más inconvenientes en sus hogares. Cristian Uciña, TC Televisión. Atención, les contamos que la Fiscalía solicitó realizar varias pericias para de esta forma obtener más información en el caso Purga. El asambleísta social cristiano Pablo M. es uno de los principales procesados en este caso, al que se lo acusa incluso de tráfico de tierras. La información que reposa en el expediente fiscal del caso Purga podría ser incluso más amplia que la recopilada por la Fiscalía General del Estado en el caso Metástasis. Pues aquí aparentemente no solamente se trataría de una trama de corrupción en el sistema de justicia en la Corte Provincial del Guayas, a través de Mayra S., Pablo M. y la expresidenta de la institución Fabiola G., quienes generaron toda una trama de corrupción para favorecer a delincuentes incluso con procedimientos judiciales al margen de la ley. El mismo ex asambleísta social cristiano Pablo M. sería quien lidera esta organización delictiva y que por lo cual hoy por hoy está siendo investigado por la justicia. Pero a más de ello podría tener nexos incluso con un presunto delito de tráfico de tierras. Información que se llegó a conocer tras el testimonio anticipado de Mayra S. En esta asociación, señor juez, hoy en día se encuentran 10 personas con boleta de captura y una persona privada de su libertad, porque Pablo M. no solamente les quitaba las tierras, sino que a quien se oponían y se resistía, lo metía preso con su poder judicial. Si bien es cierto, la Fiscalía General del Estado ha solicitado se realicen diferentes pericias, no solamente de constatación de información a través de redes sociales, de información de cuentas bancarias a través de diferentes instituciones financieras, contratos que varios de los procesados y nombrados en las versiones generados con municipios a nivel nacional, podría dar cuenta de los alcances que Pablo M. tuvo alrededor de esta trama de supuesta corrupción. Y si hay más personas que han participado de esto, por supuesto que sí. El caso Purga y el caso Metástasis no solamente está enlazado por los nombres de quienes participaron en las tramas de corrupción, sino también por contratos, favores judiciales y otros delitos que hoy por hoy la Fiscalía investiga y sigue el rastro de incluso más personas. Daniel Borja, TC Televisión. Mayra S., en sus conversaciones del caso Purga, aseguró que Vivian H. era la encargada de lavar dinero de Wilmer Che, alias Pipo. Vivian H. es procesada por lavado de dinero en el caso Amistad. En las múltiples conversaciones de Mayra Carolina S., principal pieza que permitió armar el rompecabezas del caso Purga, intercambiaba mensajes con el usuario FG23, que según la Fiscalía sería un juez provincial del Guayas. Hablaban de la polémica entre Jorge Glass y Soledad Padilla, asistente del ex vicepresidente que por aquel entonces le había denunciado por acoso e intimidación. Y en medio de la conversación revela quién sería la encargada de lavar el dinero a Wilmer Chavarría, alias Pipo. ¿Qué tiene que ver Ferdinand? ¿Qué tiene que ver la vieja Vivian? ¿Tiene llegada con el líder? Con Pipo, ella le lava.
La conversación es parte de las 100.000 páginas del caso Purga, pero Vivian H. también es mencionada en 2 ocasiones en los chats del caso Metástasis en diálogos relacionados a Leandro Norero. La vida de Vivian H. es detallada en los chats como excéntrica y llena de lujos, algo que por aquel 20 de octubre de 2023, el juez del Guayas le contó a Mayra Carolina. Vino a mi casa en una nave full lámpara esa vieja, entre joyas, reloj, carteras, zapatos, no menos de 40 lucas. Me pidió que la atienda, me trajo una lista como de 20 juicios que quería que le resuelva. Solo le dije que yo no podía manejar eso y chao. Esa vieja, la fiscal le está investigando, Vivian H., por relación con narcotráfico y lavado de activos. Vivian H. ha sido identificada por la Fiscalía como la figura principal en un caso de lavado de dinero, al que se le ha dado el nombre de caso Amistad. El proceso ha estado marcado por múltiples dilataciones. Vivian fue detenida y vinculada al caso de lavado de activos por un total de $22,4 millones, de los cuales no ha podido justificar la procedencia de 18 millones. En cambio, Wilmer Giovanni Chavarría, conocido como Pipo, es considerado el cabecilla de la misma organización criminal a la que pertenece Fabricio Colón Pico. Se creía que Pipo había fallecido, sin embargo, conversaciones de Mayra S. revelaron que está vivo y habría ordenado el asesinato de Leandro Norero. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y la excomisionada de pacificación Claudia G. habría manipulado el traslado de, escuche bien, más de 60 presos de diferentes cárceles del país. Esto para beneficiar a la organización delictiva que lideraba Leandro Norero. Daniel Borja con más detalles. Buenas tardes, amigos televidentes, compañeros. Así es, esta noche en la tercera emisión del noticiero 19 horas en punto, les seguiremos ampliando detalles sobre el caso Metástasis y cómo Jimena G., la excomisionada de pacificación, aparentemente tuvo tanto poder en el sistema carcelario que incluso pudo manejar y manipular el traslado de privados de la libertad para beneficiar directamente a Leandro Norero, pues generó estos traslados de diferentes centros de rehabilitación social hacia la cárcel de La Tacunga en la provincia de Cotopaxi, y esto con el fin no solamente de brindar resguardo a Leandro Norero, sino también de cumplirle los favores que él le solicitaba. Los detalles de esta información y mucho más les seguiremos ampliando en el noticiero tercera emisión, así que no se lo pierda. Y a esta hora, amigos televidentes, para conocer cómo va el avance del reconteo de votos en la provincia de Pichincha, nos vamos a enlazar con Isaías Cruz, quien se encuentra precisamente en el Centro de Procesamiento Electoral. Isaías, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué novedades nos tienes por allá? Saskia, amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, 13 horas con 17 minutos. Como tú lo mencionabas, yo me encuentro acá en el Centro de Procesamiento Electoral de la provincia de Pichincha, donde ya se ha llegado a más del 99% del escrutinio de los votos del referéndum y consulta popular 2024. Con nosotros se encuentra Amparo Guamaní, es presidenta de la Junta Provincial Electoral de Pichincha. Coméntenos, no ha habido mayores problemas en este recuento, ¿no? Sí, bueno, muy buenas tardes. Sí, de hecho ya tenemos procesado ya el 99.31% de las actas. Solamente nos falta por validar. Tenemos que solventar 403 actas que nos faltan, que han presentado diferentes novedades, y de hecho no se ha presentado ninguna reclamación hasta este momento por parte de las organizaciones políticas y sociales. Eso quiere decir que todas las organizaciones políticas, los movimientos, los partidos están de acuerdo con los resultados. Sí, hemos tenido la presencia de una organización social, Amaru. No se ha presentado ninguna reclamación hasta el momento. Ustedes pueden ver en imágenes, amigos televidentes, que muchas de las mesas del recuento de votos ya están sin papeletas porque ya terminaron el trabajo. Bueno, ahora ya estamos ya con el segundo equipo de recuento, la segunda jornada. Estamos trabajando con 150 mesas de recuento, cada una está compuesta por 2 coordinadores, los cuales hacen el recuento, y por un supervisor. Entonces,
Entonces, esas son las actividades que ahora estamos haciendo. Como acaban de ingresar, ya en unos minutos ya se les entregará ya los paquetes electorales con las actas en las cuales se han presentado las novedades. También indicarles que dentro de estas 403 actas, también la Junta Provincial Electoral ha extraído el sobre rojo, ha autorizado la extracción del sobre rojo a fin de que esta sea procesada por el sistema, y en el caso de que se persista las inconsistencias, estas serán solventadas ya con estos equipos de recuento. Coméntenos, con esto ya cuando ustedes completen el 100% de actas escrutadas, ¿qué procede? Bueno, una vez que ya se culmina el 100% y esperamos que sea en el transcurso de la tarde, ya nosotros ya informaremos que hemos procedido a escrutar ya el 100% de las actas, que no hay ninguna aún por resolver. Entonces nosotros notificamos y con eso ya nosotros estamos cerrando el proceso dentro de la provincia de Pichincha. Amigos televidentes, hay que recordar que, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral ha emitido un boletín donde se señala que ya se ha llegado al procesamiento del 100% de actas en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Galápagos, Imbabura, Loja, Napo, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas y Zamora Chinchipe. En el resto de provincias se sabe que ya se ha superado el 95%, es decir que muy pronto ya se podrían publicar los resultados oficiales. Bueno, hay realidades en cada una de las provincias. Ahí tenemos provincias en la Amazonía que también dependen de otros factores para que puedan completar también sus escrutinios, sus procesos. Sin embargo, aquí en la provincia de Pichincha nosotros hemos tenido 77.022 actas que se han generado desde los recintos electorales. Esas ya han sido procesadas. Tenemos ahora solamente 403 que en el transcurso de la tarde nosotros ya iremos solventando para llegar al 100%. Y esperamos que sea en esta misma tarde. Es importante recordar también que ustedes están acá en sesión permanente, están todos los miembros de la delegación. Así es, nosotros desde el día domingo 21 de abril, desde las 17 horas, estamos en sesión pública permanente de escrutinio y hasta ahora nosotros no hemos culminado por cuanto no han sido procesadas el 100% de actas. Es importante también recalcar que para la transparencia de este proceso han estado presentes aquí autoridades de la Fiscalía, de la Policía, Fuerzas Armadas, también miembros de las organizaciones políticas e incluso observadores internacionales. Sí, así es. Nosotros tuvimos las visitas de los observadores electorales internacionales de la OEA, quienes han venido a presenciar el recuento de votos. También tuvimos de las organizaciones políticas y sociales. Y también tenemos, de forma permanente nos ha estado acompañando también un delegado de la Fiscalía General del Estado, el señor Obregón. Entonces, todo este proceso se ha manejado con total transparencia, eficiencia, que es lo que nos caracteriza. Coméntenos, luego de este reconteo de votos, tal vez las organizaciones políticas u otros organismos pueden impugnar. Sí, pueden realizarlo y también tienen que cumplir un debido proceso. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, nosotros como en sesión pública permanente de escrutinio, ellos pueden presentar reclamaciones aquí ante la Junta mientras nosotros estamos acá presentes en el desarrollo de la sesión. Entonces, eso nosotros tenemos, en el caso de que ingresara alguna reclamación, se solventaría dentro del mismo desarrollo de la sesión. No se puede cerrar la sesión sin haber resuelto. Entonces, hasta el momento no se ha presentado ninguna. Una vez cerrada la sesión, ¿ya no se puede impugnar? Dentro de nosotros como reclamaciones no, pero sí hay otras instancias que lo pueden realizar ante la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral y ante el Tribunal Contencioso Electoral. Hemos visto que aproximadamente el 4% hubo de inconsistencias en la provincia de Pichincha, algo que no afectó los resultados
resultados generales, ¿no? Sí, bueno, ya creo que estaban dadas ya las ganancias para cada una de las preguntas. Sin embargo, este 4% que nosotros hemos tenido que procesar nuevamente por las novedades que se han presentado, sean estas por inconsistencias de firmas o numéricas, se han ido solventando, que es un 4% de un universo de 77.022, entonces ya es algo muy mínimo que llegarían a ser solamente 2.987 actas. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Recordar que acá en la provincia de Pichincha ya se ha contado el 99% de los votos, muy cerca ya del 100%, pero para saber cómo va el escrutinio en la provincia de Guayas, nos vamos con Stalin Vaquerizo. Muy buenas tardes. Muy bien, acá ha avanzado ya más del 90% en lo que es la provincia del Guayas. Precisamente nos acompaña el presidente de esta delegación provincial, el señor Daniel Vintimilla, para que nos cuente un poco acerca del trabajo que se ha hecho aquí de manera ininterrumpida. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Como usted anota bien, nos encontramos en sesión permanente en la Junta Provincial Electoral del Guayas. Ya llevamos poco más del 97% del total de actas escrutadas. Estamos ya en las actas que han presentado algún tipo de inconsistencia. Desde muy temprano en la mañana, dentro de esta sesión permanente, empezamos la revisión. Son cerca de 9.000 actas, han bajado ya a 7.000 y vamos a seguir trabajando en la revisión de estos documentos. ¿Cuántas actas más o menos hasta esta mañana habrían presentado inconsistencias? ¿Qué tipo de inconvenientes se ha tenido para poder avanzar con el proceso? Fueron 9.000 actas, poco más, que presentaron inconsistencias. Las inconsistencias son de aquellas que normalmente suelen presentarse, que dudas, equivocaciones sobre cuando se llena el documento que tiene que ser remitido dentro del sobre amarillo, entre las letras, los números, o se olvidaron anotar. Procedemos a la apertura de la urna, verificamos con otro de los sobres que también es de respaldo del proceso electoral y en el peor de los casos hacemos el conteo manual de todos y cada uno de los votos. Muy bien, esperamos el conteo total de actas hasta finalizar esta jornada. Por supuesto, estaremos muy pendientes para informarles, amigos televidentes. Son las 13:25. Más noticias. Se firmó un convenio a favor del proyecto ANA, impulsado por la primera dama Lavinia Balbonesi de Novoa. Participan el Programa Mundial de Alimentación Escolar, el Club de Leones y el Ministerio de Educación. El memorando de entendimiento busca también un futuro sin violencia para las mujeres y los niños. Atención, les contamos que el cuerpo desmembrado de un extranjero fue encontrado en las inmediaciones de la vivienda de la fiscal Diana Salazar. El Ministerio Público investiga el hecho como parte de una intimidación a la máxima autoridad de esta institución. ...24 horas después del hallazgo de un cuerpo desmembrado en el norte de Quito, la Policía Científica en Criminalística trazó una línea de investigación basada en las partes del cuerpo que serían de un ciudadano extranjero. Además, se cotejan las huellas dactilares con la base de datos de personas extraviadas. A través de un comunicado oficial, la Fiscalía relacionó el crimen con las amenazas recibidas contra Diana Salazar. Durante el fin de semana se emitieron informes de inteligencia sobre posibles atentados en contra de la vida de la máxima autoridad de esta institución, mismos que incluían advertencias de la comisión de actos violentos en caso de no cumplir su principal objetivo. La Fiscalía General del Estado investiga lo ocurrido, pues se presume que tiene relación con estas alertas de seguridad. El ex fiscal Fabián Salazar volvió hace poco a Ecuador tras una charla académica en México. Asegura que estas prácticas de intimidación fueron importadas de Ciudad Juárez. Esto es una forma que utilizan los criminales para limitar el accionar de la justicia, no solo del fiscal, sino de la justicia. El trabajo de ser fiscal está directamente relacionado a la lucha frontal contra el crimen.
Nacida en 1981 de origen imbabureño, a sus 22 años tras liderar la unidad de lavado de activos Guafe, desde 2019 lidera las acciones investigativas de la Fiscalía General del Estado. De ahí que grupos criminales han intentado intimidarla. Con el fin de influir en las actitudes, en el comportamiento, en la toma de decisiones, en este caso de las autoridades. La alerta del cadáver desmembrado hallado este lunes la dio el anillo externo de seguridad de Diana Salazar. El cuerpo en sí desmembrado y decapitado, y en uno de los bultos, específicamente en la maleta, se encontraban partes de un cuerpo humano. Este nuevo intento de intimidación ocurrió un día después de la aprobación de la extradición, el mismo día en que Fiscalía y la policía recapturó a Colón Pico, a quien Salazar acusó de intentar asesinarla. El mensaje es un asesinato. Ecuador ha sido testigo de una serie de actos criminales que cobraron la vida de varios funcionarios de justicia, como César Suárez, ocurrido a inicios de este año. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. 13:33 y la policía investiga el asesinato de una persona en el sur de Guayaquil. La víctima cuidaba vehículos. La víctima tenía poco tiempo de haber llegado a su trabajo. Cuidaba carros por este sector de las Acacias. ¿Cuánto tiempo tenía el chico cuidando carros acá en el sector? Ya algunos añitos, ya algún tiempito ya tenía aquí. Exactamente no podría decirle. ¿Escucharon solamente los disparos? Sí. Sí, los disparos nada más. ¿Pudieron llamar a una ambulancia para poder salvarle la vida o brindarle los primeros auxilios? Mire, de verdad no le podría decir nada de eso porque yo me quedé dentro de la casa, no salí. No salí porque uno no sabe qué vaya a pasar. Según versiones de testigos, al joven lo estaban obligando a la venta de droga en el sector y como se opuso, le quitaron la vida. Se conoce preliminarmente que dos sujetos a bordo de un Chevrolet Beat plomo se bajan y empiezan a propinar disparos a dos cuidadores de vehículos del sector, siendo el uno victimado por los disparos y posterior su fallecimiento. El eje investigativo y de inteligencia ya se encuentran trabajando en este hecho violento que tuvimos en la madrugada. El expendio de sustancias sujetas a fiscalización es recurrente. La policía trabaja para aprender a estos grupos de microtraficantes. Bueno, en el distrito Esteros hemos reducido en lo que es muertes violentas en un 4% si comparamos de enero hasta la presente fecha del año anterior y de igual manera en lo que es delitos. Nosotros tenemos varias múltiples estrategias, como es el patrullaje preventivo, patrullaje móvil, tenemos desplegados nuestras policías comunitarias en los sectores para que hagan acercamientos de asambleas comunitarias. El trabajo de la policía se complementa con labores de inteligencia que se realiza por la zona. Jorge García, TC Televisión. Luego de la consulta popular en la Asamblea Nacional existen cambios en la correlación de fuerzas políticas. Incluso en el Salón del Pleno los legisladores que renunciaron a sus organizaciones fueron reubicados. Los parlamentarios independientes llaman al diálogo y dicen que están dispuestos a buscar consensos. En la sesión de la Asamblea Nacional del martes hubo novedades. Guido Vargas y Milton Aguas, legisladores que renunciaron o fueron separados de sus organizaciones políticas, fueron reubicados. Ahora están lejos de sus excompañeros. En otro punto del salón plenario fue ubicado el exasambleísta del correísmo Javier Jurado. Él renunció a esa bancada legislativa y ahora se lo ve solo. Luego de la consulta popular en el Parlamento buscan acuerdos para establecer mayorías móviles. Desde el PSC entonces están dispuestos a abrir un canal de diálogo con el gobierno si es que el gobierno así lo decide. Con el gobierno y con todas las bancadas legislativas que son parte de la Asamblea Nacional. A pesar de las diferencias entre organizaciones políticas, los legisladores independientes se mantienen firmes. Dicen que están dispuestos a dialogar con el gobierno. Nosotros no haremos oposición, sino haremos lo que sea lo más sensato y lo fundamental. Nosotros estaremos siempre para que el Ecuador sienta que las leyes que le hace falta podamos darle el tratamiento dentro de plazos, dentro de tiempos y para que pueda el Ecuador volver a la paz, la tranquilidad. Solo en el correísmo cierran las puertas de diálogo. Lo que tenemos en este momento es un resquebrajamiento
de la conformación de la Asamblea. Definitivamente ya usted no va a tener una mayoría totalmente consolidada por la posición de RC, pero eso no implica que el Parlamento vaya a tener problemas para aprobar leyes o que el Parlamento no vaya a trabajar o que el Parlamento vaya a cambiar abruptamente la agenda legislativa. Por ahora los acuerdos son para aprobar temas puntuales. Cristian Hidalgo, TC Televisión. También les contamos que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército culminó con los trabajos en el puente Delta sobre el río Lelia en el kilómetro 82 en la vía Aloa-Santo Domingo. La empresa contratista cumple con los trabajos complementarios. Los trabajos por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ecuatoriano culminaron en el puente Delta sobre el río Lelia en el kilómetro 82 de la vía Loac-Santo Domingo, lugar en donde la empresa contratista se encuentra desarrollando trabajos complementarios como la construcción de la rampa de salida y de entrada y aplicación de asfalto en el lugar. Al día de hoy ya estamos trabajando con la rampa de entrada y salida al puente, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Como ustedes pueden observar en la parte de atrás ya estamos colocando el asfalto en una de las rampas. El Cuerpo de Ingenieros como tal, el día de hoy terminan con la colocación de las juntas en el puente, entre el muro de soporte y el puente como tal. Ahora va a ser un acceso permanente ya con asfalto, precisamente para que resista el tráfico pesado. Los trabajos tuvieron un retraso mínimo según encargados debido a las condiciones climáticas, por lo cual la fecha de entrega ya no será el 23 de abril. Aún así, solo deberían esperar un día más para su habilitación. Sí nos retrasó el fin de semana tanto las lluvias que tuvimos, que fueron bastante fuertes aquí en el sector, como no teníamos planificado el habilitar el puente antes de... porque, bueno, debido a la gran carga vehicular que hubo por el tema de votaciones, estaba totalmente congestionada la vía Loac-Santo Domingo. 15 trabajadores se encuentran realizando los diferentes procesos en este puente para que la estructura pueda ser utilizada por sus dos carriles en horario distintivo y sin restricción vehicular una vez que sea entregado de manera oficial. Mucha atención, amigos, noticia de última hora. Una vez que terminaron los alegatos de cierre, el excontralor ecuatoriano Carlos Polit fue declarado culpable de los 6 cargos que le imputaron, entre los que se cuenta la conspiración para el lavado de activos producto de sobornos. Se abriría otro proceso para quitarle los bienes expuestos en este juicio que se desarrolla en Miami, Florida. La jueza Kathleen Williams deberá decidir esto en 45 días, además de su pena. Y ante la vulnerabilidad de información en la Internet, pues se ha hecho necesario el respaldo de especialistas en ciberseguridad. Alrededor de 4 millones de profesionales en ciberseguridad no califican con las suficientes aptitudes en el campo laboral. Según datos de una red social para uso de negocios y empleo, en el 2022, el número de ofertas de trabajo en el área de ciberseguridad aumentó un 76% en Brasil y un 55% en Indonesia. Claro, el asunto es que la ciberdelincuencia en el mundo ha incrementado. Las empresas saben y tienen que cumplir con proteger su infraestructura. Pero las empresas requieren de estos profesionales para el respaldo de su información. Básicamente lo que hace es protegernos de cualquier ataque cibernético o en las redes o de tecnología, ¿no? Actualmente en Ecuador sí existen carreras de pregrado y posgrado que permiten adquirir los conocimientos necesarios para desempeñarse en las diferentes áreas de ciberseguridad. Por ejemplo, si me gustan las matemáticas, puedo trabajar en ciberseguridad trabajando en criptografía, que es justamente la combinación de matemáticas con la parte de ciberseguridad. Si me gusta el tema de las telecomunicaciones, puedo trabajar en el tema de proteger las comunicaciones de las redes. Si me gusta la programación, puedo ser un experto de ciberseguridad al momento de desarrollar una aplicación. Invertir en seguridad cibernética dentro de negocios y empresas es un impacto que impulsa la transformación socioeconómica de los jóvenes graduados en esta rama. Michelle García Gómez, TC Televisión. Los ecuatorianos votaron por la extradición de compatriotas que han cometido delitos en otros países.
2 especialistas en el tema hablaron con el noticiero y explicaron lo que viene para el país con esa enmienda constitucional. Emilio Zamora nos amplía. El artículo 79 de la Constitución es el que se debe reformar para darle luz verde a la extradición de ecuatorianos y porque eso lo aprobó el pueblo en la consulta popular de 2024. El Ecuador vive cambios fundamentales que fortalecerán la lucha contra el crimen organizado y uno de esos es el de haber aprobado la extradición de ecuatorianos. Sobre el tema, esto fue lo que dijo el internacionalista Carlos Estarellas. ¿Qué significa? Que si somos requeridos por delito de narcotráfico u otro tipo de delito grave, que si haya cometido terrorismo también, que si haya cometido en el exterior y nos requieren a este ciudadano ecuatoriano, se lo podrá entregar. Esa es la reforma que el pueblo ecuatoriano votó el día domingo. La extradición es una institución de derecho internacional penal. La Asamblea lo deberá tratar pronto y será una herramienta que ayudará a fortalecer la seguridad en el país y también en la región. El analista político Hernán Pérez Luz dijo que esta iniciativa es positiva y que también era muy necesaria. Es una delincuencia muy sofisticada que actúa de manera transnacional y encontraba en el Ecuador un buen espacio de refugio sabiendo que la extradición no era factible. Pérez también habló sobre los próximos pasos que daría el gobierno para la extradición con países hermanos. Que se sumen, que le digan al Ecuador, mira, yo quisiera firmar contigo tratado de extradición, estas son las condiciones que yo tengo, cuáles son las tuyas, porque es de doble vía, ¿no? Entonces nosotros podríamos extraditar ciudadanos, por ejemplo, de Estados Unidos que hayan cometido delitos en Ecuador y que se hayan ido a refugiar allá. ¿Ya? Entonces, hoy en día los Estados Unidos podría entregarnos ese tipo de delincuentes. La lucha contra la corrupción se nivela, manifestó Pérez, quien además coincide con Estarellas en poner un ejemplo claro cuando se han extraditado figuras del crimen organizado. En México, en el caso del Chapo Guzmán, es decir, hay situaciones extremas y el Ecuador está en una situación extrema y está enfrentando una guerra contra el narcoterrorismo. Sostienen que la extradición es una pieza clave que eligieron los ecuatorianos para seguir combatiendo al crimen transnacional. Ahora mismo hay expectativa por conocer este cambio en la Constitución que fue aprobado por el pueblo ecuatoriano. Pero, ¿quiénes son las personas extraditables? Mi compañero Daniel Borja, desde la capital de la República, nos informa al respecto. Adelante, Daniel. Buenas tardes, amigos televidentes, compañeros. Así es, en las últimas horas han sonado 2 nombres en torno a que podrían generarse procesos de extradición desde nuestro país hacia otras naciones. Uno de ellos es Fabricio Colón Pico por sus nexos con la banda de los Lobos y esta con organizaciones narcodelictivas transnacionales. Y el otro nombre, el del ex vicepresidente Jorge Glass, por la mención que se realizó en el caso de lavado de activos en Estados Unidos en contra del ex Contralor General del Estado, Carlos Pollitt. Pero ¿qué debería cumplirse y cómo se podría aplicar el procedimiento de extradición? Les hemos detallado un reportaje para que conozcan más información sobre esto y lo que podría darse en el futuro en torno a estas acciones de extradición a nivel internacional aquí en nuestro país. Con más del 75% de los votos escrutados, ha sido aprobado el sí en la pregunta que habla sobre la extradición de ecuatorianos. En las últimas horas han circulado 2 nombres como posibles primeros perfiles a evaluarse una vez gestionados los convenios internacionales que se deberán aplicar para dar paso a una extradición. Se trata de Fabricio Colón Pico, por aparentemente tener relación directamente con la banda de los Lobos y esta con carteles mexicanos del narcotráfico, lo cual podría verlo interrelacionado con delitos transnacionales. Colón Pico tiene un tema de delincuencia organizada y varios delitos en el Ecuador, pero no ha cometido un delito en Estados Unidos, ¿sí? Ahora,
¿Qué pasa con los delitos transnacionales? Estos son las mayores figuras. Por ejemplo, el narcotráfico o el lavado de activos, ¿sí? Este sí se configura en varios países y puede haber esta concomitancia de delitos entre Estados Unidos y Ecuador. Desde la Asamblea Nacional ya se preparan para analizar las reformas legales y poder generar el cuerpo normativo pertinente que estructure la aplicación de la extradición en el Ecuador. Una vez que entre en vigencia, lo que el Estado ecuatoriano tendrá que hacer es analizar los casos que corresponden y los requerimientos a fin de dar trámite. Pero por otra parte también aparece el nombre del ex vicepresidente Jorge Glass. Esto por haber sido señalado en los testimonios presentados en los Estados Unidos en el proceso de lavado de activos en contra del ex Contralor General del Estado Carlos Pollitt por la trama de corrupción de Odebrecht ante la entrega de sobornos de la compañía brasileña a diferentes funcionarios del Ecuador. Si de ese juicio hay responsabilidades a España, a Ecuador o al propio Estados Unidos, deberá, en este caso, iniciarse un proceso en contra de Jorge Glass en Estados Unidos, ¿sí? Y si es que hay una sentencia en Estados Unidos o un veredicto del jurado en Estados Unidos por los mismos delitos que ya ha sido sentenciado Jorge Glass acá, ahí recién se va a configurar la extradición. Las normativas internacionales excluyen extradiciones por razones de persecución política, delitos militares o de orden religioso, para que se den paso a los primeros procesos de extradición. Si bien es cierto, podrían pasar varios meses, pero es una salida legal a frenar la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado en el Ecuador. Para iniciar los procesos de extradición desde el Ecuador hacia diferentes naciones tienen que cumplirse varios requisitos internacionales con países que puedan suscribir primero los acuerdos que se necesitan para generar estos procesos judiciales, pero más aún a ello, las colaboraciones internacionales que se deben generar con la justicia, tanto del Ecuador como de los países solicitantes, será de forma fundamental para que se generen de forma ágil y en el futuro delincuentes, no solamente en el ámbito de los delitos relacionados a crimen organizado y narcotráfico, puedan ser judicializados de forma internacional, sino también aquellos que podrían estar implicados en delitos como de lavado de activos. Hasta aquí la información que les hemos preparado, compañeros, amigos televidentes. Ustedes continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes. A ti, Daniel, gracias por el informe. Cambiamos de tema y le contamos que al menos 400 casos de suplantación de identidad se denuncian en la Fiscalía de Guayaquil. Carla Santana tiene un informe de esta irregularidad detectada por la Policía Judicial del Guayas. La suplantación de identidad ha ganado terreno en Guayaquil, es por eso que las autoridades policiales están en alerta. En lo que va del año, es decir, en estos 3 primeros meses del 2024, se han reportado solo en Guayaquil 404 casos de suplantación de identidad. Y es que sabía usted que no solo tiene que perder su cédula para que suplanten su identidad. Hay modus operandi de ciertos sujetos que operan de esta manera para poder obtener su identidad y así hacer estafas. Bueno, los grupos delictivos actualmente realizan ingeniería social, se apropian de la identidad de las personas utilizando las redes sociales, utilizando las plataformas de internet, inclusive algunas páginas de compra-venta de artículos o también compra-venta de vehículos que a veces no se llegan a concretar y tienen ellos consigo ya identidades de las personas que las verifican inclusive en el buró crediticio para ver si tienen la capacidad de pago para poder adquirir incluso en ciertos comercios objetos, artefactos. Es importante mencionar que aunque una denuncia no va a prevenir que usted pueda ser víctima de esta suplantación de identidad, es importante y podría respaldar luego en otras instancias, cuando usted quiera hacer un proceso legal, esta sería su arma para poder defenderse. Más que nada, presentar una denuncia le ayuda a la persona para que pueda demostrar que no está inmersa en algún tipo de estas situaciones que las bandas delictivas están trabajando de manera discreta prácticamente y a veces sin conocimiento de la víctima. Desde enero de 2023 hasta marzo del 2024 se registraron al menos 2.400 denuncias solo en Guayaquil. Es por eso que el llamado también de las autoridades, de la Policía Judicial en este caso, es que la ciudadanía esté alerta ante una llamada de una supuesta empresa de telefonía, así como también se pueden hacer pasar por ejecutivos de un banco. Acá, por ejemplo, en el centro de Guayaquil hemos conversado con algunos ciudadanos quienes nos mencionan cuáles son las alternativas
preventivas o las medidas que están tomando para no ser víctimas. ¿Y cómo usted, por ejemplo, trata de evitar? Yo lo evito de una manera de que siempre y cuando le pregunto a las personas de que me van a pedir la cédula, le dije no, está prohibido. Yo solamente le doy por un correo, tal vez, de si yo tengo correo. Ahora entiendo yo que en las casas comerciales ya no es necesario que vaya la persona allá, sino que por vía telefónica ya pueden hacer una compra dando sus datos, entonces eso es peligroso. Es por eso también la corresponsabilidad de los ciudadanos para poder evitar este tipo de delitos.